¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hijos? Esos comentarios. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos? A ver, déjame ver si hemos distribuido bien el horario. Me informan que ustedes son Seprunza Quintos, ¿no? Ustedes son Seprunza Quintos. ¿Estoy en lo correcto? Excelente. Muy bien, muchachos. Hay algunas nociones previas que debemos manejar, hijo lindo, para entender correctamente el curso que vamos a desarrollar, ¿ya? Que es el curso de cívica. Hay muchachos que ya nos están acompañando y hay muchachos que son nuevos. De todas maneras, siempre darles pues la bienvenida, un saludo fraterno y el agradecimiento por confiar en la formación académica que imparte la Corporación Educativa Mendel. ¿Ya, muchachos? Quien les habla es el profesor Eric Gutiérrez, especialista en el área de educación cívica, ¿ya? Y vamos a hablar de un tema general, un tema introductorio muy interesante que nos ayudará a entender temas posteriores como derechos humanos, como mecanismos de control y participación ciudadana, temas como garantías o procesos constitucionales y organismos autónomos también. Estamos hablando literalmente de la quintesencia, escúchame bien, hijo, ¿ah? Estamos hablando de la quintesencia de el curso de educación cívica. Y exactamente estaríamos hablando nosotros de lo que son derechos fundamentales. Ya vamos a hablar, vamos a conversar un poquito acerca de lo que son los derechos fundamentales. Primero que nada, hijo, nos ponemos en contexto. ¿Qué es el derecho, profe? Mira, el derecho es entendido como el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del ser humano. Tú que estás viendo la clase, hijito lindo, sabes que a veces el ser humano se porta mal, menos los hombres, ¿no? Que somos bien tranquilitos, unos angelitos de Dios, ¿no? Pero en sí el ser humano en general se porta mal, ¿te das cuenta? Y como el ser humano se porta mal, o en algún momento, por algún impulso emocional, por alguna cuestión de impulso, va a transgredir la línea de lo permitido a lo prohibido, entonces el derecho está ahí. Profe, ¿con qué finalidad y con qué propósito? El derecho se va a encontrar ahí para poner una limitación al comportamiento, para limitar el comportamiento, para regular el comportamiento y mostrarle a la persona que así como goza de ciertas prerrogativas o derechos, también puede gozar de algunos castigos en el incumplimiento de algunas órdenes. Es decir, también tiene obligaciones y responsabilidad. ¿De acuerdo? Para eso surge la figura legal de los derechos o del derecho. ¿Ya? Y nosotros debemos entender algo muy importante. Hay tres tipos de derecho. ¿Ya? Esta diferencia es bastante importante para evitar confusiones. Los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos ordinarios. ¿Ya? Profe, dame la diferencia entre los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos ordinarios. Primero que nada, los derechos humanos son de cumplimiento mundial. En todo el mundo se aplican, ¿ya? Se dice que son derechos de carácter universal, puesto que no importa exactamente qué país está suscrito a qué pacto. Se presume que todos los países deben respetar los 30 derechos humanos que yo tengo. Ah, ya, profe, entonces los derechos humanos se cumplen en todo el mundo, son de carácter mundial, por así decirle. Exactamente, ¿ya? Pero hijito de mi corazón, por otro lado, tú tienes a los derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales van a estar ubicados para cada país. ¿Por qué? Porque son reglamentados en cada nación y aparecen en la constitución de cada país. Por ejemplo, Chile tiene su constitución, ¿cierto? Ya, en su constitución están sus derechos fundamentales. Acá en el Perú también tenemos nuestros derechos fundamentales que están en la constitución. Profe, ¿y por qué estarían ubicados en la constitución? Fácil.
Están ubicados en la Constitución porque es la ley con mayor jerarquía en todo el Perú. Es decir, hay un montón de leyes, ¿ah? Hay miles de leyes, pero la Constitución es la ley máxima, ya que nada puede transgredirla a la misma. Nada puede refutar o puede oponerse a la Constitución, hijo. ¿Ah? Mucho cuidado con ello. Ahora, mira lo siguiente. Este dato también es muy importante. Estos derechos fundamentales van a proteger lo necesario que necesita cada persona para poder configurarse en una vida tranquila y armónica. Los derechos ordinarios también aparecen dentro de un país, ¿de acuerdo, hijo? Pero estos derechos ordinarios tienen menos valor que la Constitución, es decir, son de rango de ley, tienen el rango de una ley, pero no son tan superiores como la Constitución. Y acá figuran pues los derechos de naturaleza civil, penal, tributaria, aduanero, concursal, laboral, procesal general, todos ellos, ¿ya? Yo te voy a hacer una pregunta y apuesto que mis muchachos la van a responder correctamente. Hijos, ¿hasta qué edad el padre está obligado de prestar alimentos a los hijos? A ver, respóndeme. Ya. Te doy un dato cátedra. ¿Sabías que se puede extender la pensión de alimentos hasta los 28 años? ¿De verdad, profe? Mira, por ahí me parece que Lucerito lo sabía, Fabiana igual. Muy bien. Se puede extender hasta los 28 años. Profe, de verdad ya, dime cómo es para empezar a chantajear a mi papá. No, pues está bien que sepas tus derechos, pero tampoco coacciones, Penny King, ¿ya? Mira, lo normal es hasta los 18. Pero ¿qué pasa si el muchacho de 18 años ya está en la universidad? Tú miras su récord académico y es una persona que no ha jalado ni un curso. Entonces puede solicitar una extensión alimentaria hasta los 28 años. Ah, ya. Hasta los 28. Siempre y cuando el alumno no jale ningún curso en la universidad, se mantenga en el promedio normal, tampoco se le pide que sea tercio, quinto superior, amarillo, no, solamente que esté pues en el promedio, que no jale cursos, pero también debemos verificar si la situación económica de los padres puede sustentar alimentos más allá de los 18. Todo eso que te acabo de explicar está en el Código Civil y es una norma ordinaria, ¿ya? ¿Qué dijo Profito? Es una norma ordinaria. Ojo con ese dato. Pero también se configuran algunas cositas dentro. Por ejemplo, el derecho penal, que acude y alude, mejor dicho, a lo que son los delitos. Chicos, si yo debo $1.000.000, ¿me pueden detener y me pueden mandar a la cárcel, hijos? Responde en los comentarios. Muy bien, esa es la respuesta. No, ninguna deuda en el Perú puede generar cárcel. Profito, ¿y qué hay de los alimentos? La pensión alimenticia, cuando se incumple, no es en sí una deuda, es una lesión material al menor. Por lo tanto, legalmente no es una deuda propiamente dicha, sino es una lesión material que se le hace al menor. ¿Por qué? Porque no le estás asistiendo en el dinero que debe ser mínimo para lo que es la comidita. Por algo es pensión de alimentos. Ahora mira lo siguiente. La persona puede ir a la cárcel hasta 3 años si es que no cumple con el depósito de la pensión alimenticia. ¿Ya? Eh, Ahora acá hay un dato más, ¿ah? Profito, ¿pero qué delito está cometiendo? Pues deberle al hijo, delito alimentario, no. Eso te lo pueden decir en otra academia, pero acá somos especialistas en el área. ¿Cuál es el nombre correcto? Omisión a la asistencia familiar. Ese es el nombre correcto. Entonces, ¿qué delito comete el padre que no le da pensión de alimentos al hijo? Omisión a la asistencia familiar. Ahora, te doy un dato más, un dato cátedra por ahí. Los plazos son muy importantes.
¿Cuántas veces yo, de repente en consulta, venían muchachos de 15 años a decir, ¿sabe qué, profe? Voy a demandar a mi padre o a mi madre por alimentos, porque todo este tipo se ha desentendido. Y tú piensas de que te van a pagar desde que tenías un año. No. Si tú demandas hoy con 15 años, solamente se cobran pensiones desde un día posterior a la fecha de la demanda. ¿Qué, profe? Entonces no me va a pagar todo lo que me ha dado lo que no me ha dado en años anteriores. No, porque recuerda que solamente corren alimentos un día después de entablar la demanda. Ah, ya, profe. Por eso yo recomiendo que cuando es alguien de 14 para arriba ya no entable una demanda de alimentos. Le sale más caro los papeles que va a mover que lo que puede sacar de provecho. Y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? Porque hay abogados charlatanes, hijo, que dicen, oye, yo te voy a conseguir hasta los gastos del embarazo, ya. Eso es humo, es mentira. Ahora, este dato que nos da nuestro amigo Steven Huanca, saludos, hijo, es un muy buen dato. Las deudas caducan a los 10 años en el Perú, ¿ya? Imagínate que la señorita Dayana Rocío me prestó 50.000 soles. Pasan 10 años y quiere venir a cobrar. Yo le voy a decir a Dayana, Dayana, hijita linda, yo te pagaría, pero sabes que la ley dice que las deudas después de 10 años de no ser reclamadas o no ser cobradas caducan. Y por lo tanto, así yo te pague, ya no tengo la obligación. Legalmente te haría un daño. ¿Por qué? Porque ya no está configurado como deuda. Y los bancos conocen eso. Es por eso que firman otro tipo de contratos cuando se hacen préstamo. Y hay maneras de evadir una deuda con el banco, ¿no? Eso ya lo explicaría más bien, me parece, en seminario, de repente en otra clase, pero hay formas. Por ejemplo, lo clásico es hacer que tu deuda la compre un bufete de abogados. Este bufete de abogados tiene que descontarse siquiera el 40% del 100% de la deuda y recién negociando tú puedes pagar esa cantidad. Ah, profe. Entonces hay vacíos legales, cositas por ahí que se pueden aprovechar. Por supuesto que sí. ¿Ya? Se definen a los derechos fundamentales como aquellos derechos inalienables, inviolables e irrenunciables. Tienen mucho parecido con los derechos humanos, pero no son derechos humanos, son un reflejo en la Constitución de los derechos humanos reconocidos a nivel mundial. Ahora, hay un valor que nos vuelve seres humanos a nosotros. ¿Cuál es? La dignidad, ¿ya? Todos nosotros, hijo, gozamos de dignidad. La dignidad no es algo que se gane o es algo que se pierda, algo que pueda acumular o algo que pueda disminuir o mermar en cantidad. De verdad, profe, no puedo perder mi dignidad. No, hijito, corre con confianza, ruégale a tu ex. No vas a perder tu dignidad. La dignidad es algo que nunca se pierde y que tampoco se gana. Ojo con ese dato, ¿eh? Ojo con ese dato, ¿eh? Mucho cuidado con ello. Ahora, verifiquemos dónde encontramos a los derechos fundamentales. No es para darles ideas, ¿no? No, no es que pierdas tu dignidad. Puede ser que tengas la autoestima por el piso, una dependencia emocional muy grave, pero tu dignidad no entra en ese campo. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Ahora mira, ¿dónde encuentro mis derechos fundamentales? Básico, mi king. Constitución Política del 93. Mira, qué constitución tan hermosa, tan bella, tan linda. Qué pena que los comunistas la quieran cambiar cuando ni siquiera la han leído, ¿no? Vamos al título 1 y vamos al capítulo 1. Exactamente en el artículo 2 encontramos los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a vivir. Ustedes, hijos, como profesionales ligados al campo de salud, van a estar mucho en controversia acerca de la vida, ¿no? Pero hay algo que tú como futuro doctor, enfermera, enfermero, biólogo, científico debes saber, y es cómo reconoce la ley el concepto de vida. Dice nuestra Constitución y los tratados internacionales que la ley, que la vida empieza con la singamia. ¿Qué es singamia? El término correcto para determinar la unión viable de espermatozoide con óvulo. Desde ahí empieza la protección. Es por eso que cualquier forma de aborto es castigable en nuestro sistema jurídico. Hay una excepción y ahorita te voy a explicar cómo funciona.
Pero nosotros tenemos el famoso aborto sentimental, ocurrido en casos de violación. Tenemos el aborto eugenésico, cuando hay alguna malformación teratogénica, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que es el aborto inducido, cuando se ingiere, por ejemplo, medicamentos como el misoprostol, y también el aborto terapéutico, que es el único que es respaldado mediante el ejercicio de la ley, ¿ya? Profe, ¿y cómo yo respaldo? Porque imagínate que tú ya estés haciendo tu guardia, ¿no? Alguno de repente va a ser ginecólogo acá. ¿Cómo voy a saber que realmente debo firmar el documento, ¿no? Porque a veces ese es el temor del médico, la responsabilidad legal que tiene en el ejercicio de su función. Y acá vamos a ver lo siguiente. Cuando se da el aborto terapéutico, tiene que garantizarse con pruebas que los 5 ginecólogos especialistas del hospital hagan. Se necesita 5 firmas de estos ginecólogos. Profe, ¿puede firmar de repente el pediatra, el médico general, el radiólogo, el oncólogo? No, solo ginecólogos pueden firmar. Si estas personas, estos 5 médicos, firman, recién puede autorizarse el aborto terapéutico. Siguiente punto, la identidad. Cuando el sujeto nace, cuando es concebido y cuando es alumbrado al mundo, adquiere lo que son los apellidos. Y es muy importante que el niño tenga derecho al nombre y apellido. Lamentablemente hay padres desnaturalizados que no quieren dar el apellido. De verdad, profe, sí. Y es muy triste. De verdad que es muy triste. Ahora, por otro lado, nosotros debemos verificar lo que son las obligaciones. El padre está obligado, si es el padre biológico, a reconocer. Si no, tranquilamente se puede hacer una demanda de reconocimiento de paternidad. Profe, ¿qué pasó si me sembraron? Pues de repente no es mi hijo. Se puede hacer otra demanda que es la impugnación de paternidad. Integridad moral. La moral es el conjunto de valores. Hay cosas que a una persona le pueden parecer morales y hay otras personas que lo van a considerar como inmoral, ¿no? Por ejemplo, veamos algunas cuestiones del siglo XXI como la legalización de drogas. Hay personas que dicen, ya pues, se legaliza la droga, se acaba el narcotráfico. Pero hay personas que dicen, no, nuestros hijos estarían más expuestos a este tipo de problemas. Ah, ya ves. Integridad psíquica. Hijo, muchas veces las palabras duelen más que los golpes. Se hacen informes psicológicos para determinar si hay algún tipo de lesión. Reacción ansiosa situacional, reacción depresiva, el test del dibujo y varios otros bocetos que se recogen para ver si hay daño o no hay daño psicológico. La integridad física. Si alguno de ustedes aquí en un futuro va a ser médico legista, debe entender que lo que determine usted en su examen es muy importante para un juicio. Hay 3 tipos de lesiones en nuestra legislación. Lesiones leves, lesiones graves y lesiones por violencia familiar. Profito, ¿cuándo hay una lesión leve? Cuando es menor a 10 días de descanso médico. Un ojo morado, de repente por ahí un labio roto, una ceja rota. Lesión grave cuando es de 10 días a más de descanso médico. Fractura de algún hueso, fractura de tabique, etcétera. En la violencia familiar no interesa el grado de lesión, no interesa el grado de lesión. Solamente basta con la misma lesión para determinar que se está cometiendo un delito, ¿ya? Y no olvides que cualquier acto de violencia familiar, lógicamente, puede ser denunciado ante los centros de emergencia mujer. ¿De acuerdo, hijo? Profito, una consultita por ahí. ¿Y un menor de edad puede ir a denunciar este tipo de actos? Sí, y puede solicitar medidas de protección. Pero lógicamente, si las va a solicitar, tienen que ser pues con la seriedad del asunto. Lamentable y últimamente, pues las medidas de protección son otorgadas más que todo a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Los jueces, lamentablemente, de este tipo de juzgados no analizan realmente la situación y piensan que las medidas de protección son como casinos que se reparten a lo fácil. Tiene derecho el niño a libre desarrollo y bienestar. Es por eso
que se debe garantizar en todo momento donde puede crecer mejor, ¿de acuerdo? El concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece. Lógicamente, ya te dije, desde el momento de la sincronía de gametos, que es la singamia, ya empieza la protección jurídica de esta persona. Segundo punto, igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por la raza. Lamentablemente pensamos que el color de piel nos da un estatus más arriba o más abajo. Por el sexo. Lamentablemente pensamos que la mujer está destinada solo a labores del hogar o que el hombre está destinado solo a labores de producción de dinero, ¿no? Y eso también está mal. El idioma. Esto lo vamos a ver en una de las últimas balotas del curso, que es diversidad lingüística e identidad cultural. Vamos a hablar de las barreras que hay por el racismo, por la exclusión, por de repente el bajo nivel académico que se le da y que reciben las personas en zonas rurales, por la religión. Ojo, la religión es libre. En el año 1828 se reconoce al catolicismo como religión oficial en el Perú. Sin embargo, en el año 1856, en la primera constitución progresista de Ramón Castilla, las cosas cambian. Y desde ese año nosotros aquí en Perú somos un estado laico, que significa no hay una religión oficial. Profe, ¿y por qué enseñan pues religión en los colegios, catolicismo en los colegios? Porque gracias a la Iglesia Católica se han fundado las cuestiones de moral y derechos de la persona, porque el incanato era una dictadura brutal y todas las 12 constituciones que hasta el día de hoy tenemos han agradecido en sus preámbulos a la Iglesia Católica por la civilización de nuestra sociedad. No podemos discriminar a alguien por la opinión o por la condición económica tampoco, ¿no? Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Está todo claro o tenemos dudas? Confírmame en tus comentarios. ¿Todo clarito? Todo esto que estamos haciendo ahorita, hijito de mi corazón, es como un colchoncito. Te va a servir para que entendamos con mayor celeridad las balotas que van a venir luego, como derechos humanos y todo ello. ¿Ya? Excelente, muy bien. Vamos al siguiente punto, libertad de conciencia y de religión. No solamente tengo derecho a no ser discriminado por mi religión, sino también tengo el derecho de ejercer tranquilamente la religión que yo quiera, ¿de acuerdo? El islamismo, catolicismo, cristianismo, así como también puedo prescindir de un dogma, en el caso del ateísmo, ¿no? No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. Gracias a Dios, en nuestro país no hay delito de opinión. Los que ya me conocen de antes saben que yo siempre he sido una persona muy incisiva con los de izquierda. He sido muy crítico con la izquierda por la misma postura de derecha libertaria que yo predico, ¿no? Pero gracias a Dios estamos en un país donde yo puedo opinar, donde mi amigo el marxista puede opinar, donde mi amigo el leninista puede opinar, donde mi amigo el rothbariano puede opinar, donde mi amigo el centrista puede opinar, donde mi amigo el, no sé, a ver, el el libertario, el conservador, todas estas personas tienen una libre opinión y nadie los puede encarcelar por ello. Solamente puedo ser llevado a la cárcel por apología al terrorismo, ahí sí pierdo. Pero las demás opiniones son de libre albedrío de todos nosotros. Profe, pero esto sucederá pues en todos los países, ¿no? Me imagino que la libertad de opinión es un derecho universal. Sería muy bonito, ¿no? Pero justo los países que dicen ser defensores de la democracia son los que prohíben a su gente hablar mal de ellos. Profito, ¿de quién estás hablando? Cuba. Cuba, el famoso paraíso socialista, en realidad castiga a las personas que hablen mal de la familia Castro. Profe, no te creo, es de... ¿Y cuál es tu fuente? Fuente Arial 12, fuente de los deseos, ¿cuál es? En el Código Penal de Cuba figura el delito de propaganda oral enemiga. Cualquier persona que hable mal de la familia Castro puede ser recluida hasta por 2 años en prisión. ¿De verdad? Sí. Está muy cortada la comunicación. No hay internet en Cuba. Solo hay ciertos lugares donde fluye la red de internet y tienes que comprarte un chip y es bastante caro
poniéndolo en cotejo con el sueldo promedio que recibe un cubano, sea profesional o sea una persona de trabajo informal. ¿Ya ves? Ahí está pues la democracia socialista, ¿no? Que calla a su gente a propósito para que no se pueda quejar. Toda confesión es libre, siempre y cuando no ofenda la moral ni altere el orden público, ¿no? Esto es algo que deben entender también muchas personas que de repente militan en movimientos que van en contra del status quo. Yo he conocido ateos, claro que sí, pero los ateos que he conocido, gracias a Dios, son personas que no ofenden a los creyentes, ¿no? No es el clásico ateo de manual que te dice, jaja, tú crees en tu amigo imaginario, ese Jesús es todo un loquillo, ¿no? Tú crees que la Tierra se ha hecho en 7 días, pero yo soy muy inteligente porque creo en el Big Bang, jaja, ¿no? Y lo que no entiende el amigo el ateo es que la Biblia no se puede leer literalmente. Hay 7 técnicas de lectura, eso tú me imagino sabes por comprensión de textos. La lectura teleológica, la etiológica, la hermenéutica, la lectura literal, la lectura inferencial, la lectura extrapolativa y la lectura dialéctica. Hay 7 formas de leer un texto. Lamentablemente el ateo mal preparado piensa que la Biblia se lee de forma literal, cuando necesitamos el uso de la hermenéutica para entender la metáfora religiosa que hay, ¿no? Qué triste, ¿no? Y más triste se pondría tu amigo el ateo cuando sepa que la teoría del Big Bang es una teoría creacionista y que el creador de la teoría es un sacerdote católico que es el señor Lemaitre. ¿Ya ves? Entonces, toda confesión de lo que tú quieras hacer es libre, pero tampoco puedes estar trastocando el orden público ni la moral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en Estados Unidos, chicos? ¿Ustedes han escuchado hablar del caso Black Lives Matter? ¿Has escuchado hablar del caso Black Lives Matter, hijo? A ver, confírmame. Si no, para ponerte en contexto, ya. Bacán. ¿Han escuchado ustedes de este caso? Ya. En este caso se dice, te cuento un poquito del caso Black Lives Matter, ¿ya? Dicen de que una persona de color, ¿no? Una persona afrodescendiente, había sido detenida y lo habían asesinado rompiéndole el cuello en el momento de la detención, ¿no? La gente salió a la calle, ¿no? Pero ¿cómo protestas contra la violencia? ¿Con más violencia? No, pues esa no es la solución, ¿no? Muchos movimientos Black Lives Matter, por ejemplo, en Estados Unidos, decían, vamos a acabar con el racismo y la brutalidad policíaca. Oye, ¿cómo lo vas a acabar? Con campañas de concientización, reformando leyes, siendo un poco más drástico con la policía en Estados Unidos. Que no, no, qué flojera. Voy a ir a saquear el negocio de esa persona que es de clase media igual que yo. Y con eso van a saber que soy un protestante, una persona con conciencia social, ya que tampoco puedes ejercer una confesión alterando el orden público. Y es lo mismo que pasa acá, ¿no? La gente piensa y dice, voy a protestar en contra del gobierno. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a destruir los negocios de la clase trabajadora igual que yo. Voy a quemar llantas contaminando y luego voy a ser tan doble moralista de criticar a la minería. Voy a impedir el tránsito libre para que la gente que trabaja igual que yo se vea impedida de trabajar y si los despiden, ¿qué problema hay? Pero yo estoy haciendo mi protesta. No puedes ejercer una confesión si vas a alterar el status quo, el orden público. Hay límites y hay formas correctas de protestar. Yo te voy a contar un ejemplo. En Japón, el minuto de llamada en el año 2001, 2002 era muy caro. Era más o menos un equivalente a $3. Acá costaba el minuto 2 soles, entonces había pues mucha diferencia en cuanto a precios, ¿no? Oye, pero ¿tú crees que el japonés va a estar quemando llantas, haciendo cacerolazo, haciendo piñatas del presidente? No, no, no. Es más inteligente, pues, el japonés, ¿no? Por algo su idiosincrasia es mucho más desarrollada que la del latinoamericano. Profe, ¿qué es el japonés? Fácil. Como la compañía telefónica cobraba mucho por minuto, todos apagaron su celular por 6 horas consecutivas. Casi el 97%, 95%, perdón, de los clientes apagó su celular. ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que se ha perdido en esas 6 horas? Una cantidad increíble, se ha perdido millones.
la empresa se vio obligada a bajar el costo por minuto de llamada telefónica. ¿Quemaron una llanta, tiraron una piedra, dejaron sin trabajo a una persona? No, porque entonces yo debo entender que la protesta no es para generar desmanes en la calle, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente punto. Tengo la libertad de adquirir conocimientos, de opinar, de expresar, y acá hay una diferencia, ¿no? Este problemita se presenta a veces, ¿no? No es lo mismo opinión que expresión. La opinión es el juicio crítico que yo hago acerca de algo, y la expresión es la forma en cual yo lo doy a conocer, mediante un discurso escrito, mediante un discurso oral, qué sé yo. Lógicamente, todas las opiniones que yo pueda dar son responsabilidad mía, bajo responsabilidades de ley. Chicos, pregunta de cultura general. ¿Ah? Hay un trabajador del Estado al cual no le aplican esto. Dice, no es responsable de las opiniones que dé durante las horas de trabajo. ¿De quién estamos hablando? A ver si conoces ese dato. ¿Cuál de los trabajadores del Estado no es responsable de sus opiniones durante las horas de trabajo? Te lo pongo en el chat, ¿ya? Muy bien, señor Piero Manuel, excelente. El congresista. Se me adelantó el muchacho. ¿Ah? Lo máximo, estos chicos saben. El congresista, ¿ya? Pero todos los demás sí somos responsables legalmente de las opiniones que podamos dar, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Hay delitos que se cometen por medio del libro, ¿no? Por ejemplo, este libro que salió de Martín Vizcarra, querían en un primer momento ponerlo pues como un libro que calumniaba, que difamaba, ¿no? Pero por alguna razón Vizcarra no ha tomado acciones en contra de ese periodista. ¿Por qué será, no? Qué raro. Vamos al siguiente punto. Ninguna acción puede suspender o clausurar órganos de expresión o le impide circular libremente. ¿Qué pasó a los 2 días de gobierno de Pedro Castillo? Sucede algo interesante. Hay un canal que siempre ha dado oposición contra él, ¿no? Ha presentado videos, llegó a presentar el audio de un líder que era muy amigo de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, que proponía la ideología incarri islamista, ¿no? Que dijo que si no ganaba Castillo iba a darse pues una sedición brutal y que de repente volvía a resurgir Sendero, ¿no? Y este canal que es Willax ha sufrido este atentado en contra de la libertad de expresión, porque Pedro Castillo se reúne con la comunidad de periodistas y pide que en cierta manera pues dejen de lado a los periodistas y al propio canal Willax. Y esas yo son actitudes de un dictador, pues, porque una persona que realmente hace bien su chamba no le tiene temor a los opositores, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente punto. Pregunta examen UNSA, CEPRE Quintos Biomédicas, año 2019. ¿Por qué te estoy haciendo esta balota? A ver, esta balota te sirve de base. No está en el banco, pero han salido preguntas de acá. Profe, entonces en el curso de cívica se cumple esto de que a veces se salen del balotario, ¿sí? Y te voy a explicar por qué. Porque el profesor que te enseña en el CEPRE no es el mismo que te hace las preguntas, no es el mismo que te hace las prácticas y no es el mismo que ha hecho el banco. Son 4 docentes diferentes. Ah, ya, profe. Entonces ahí hay lógica. Claro que sí. Ahora mira lo siguiente. Tú tienes derecho a solicitar sin expresión de causa. Claro que esto es mentira, ¿no? Porque siempre que vas a una institución pública te van a decir cuál es el motivo de que solicites cierto tipo de información. Claro que en el documento no te dicen el motivo, solamente piden el fundamento de hecho, ¿ya? Tú puedes solicitar información que esté en cualquier entidad pública que no vulnere derechos de privacidad de ningún usuario, pero esto es muy importante, cuesta, no es gratis, ¿ya? No es gratis, no es gratis. Cuando tú solicitas información a entidad pública, te cuesta, ¿ya? Pongamos el siguiente caso. Imagínate que tú estás en un caso penal, ¿ya? Y quieres saber cuáles son todos los actos que están en la carpeta fiscal. Por la cantidad de fojas, que es la cantidad de hojas que hay de tu expediente, tú tienes que pagar al Banco de la Nación.
Están cobrando 15, 20 céntimos por copia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al siguiente punto. Obviamente no puedo solicitar información que afecte la intimidad personal, ni tampoco aquella que ponga en peligro la seguridad del Estado. No es que yo vaya a una base militar y diga, oye, militar, dicen que es mi derecho fundamental conocerlo todo, así que quiero saber cuántas armas tienes, cuánto de munición tienes y qué estrategias militares podrías aplicar en caso de guerra. Eso no. ¿Por qué? Porque pone en peligro la seguridad nacional. ¿De acuerdo? Secreto bancario y reserva tributaria. Hijo de mi corazón. Tú cuando ya crezcas vas a tener mínimo tres, ¿no? No mínimo dos, máximo cuatro, por ahí, tarjetas del banco, ¿no? De débito, de tus ahorros. Nadie tiene por qué saber cuánto dinero tengo yo en mi cuenta. Profe, eso dígale a mi papá que está casado. Es que de repente tu papá ha aperturado una cuenta mancomunada. Y en una cuenta mancomunada, tanto él como su esposa pueden saber cuánto dinero se ha manejado en la cuenta y pueden pedir un extracto de cuenta. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Se puede levantar el secreto bancario, lo que yo tengo en mis cuentas de banco? Afirmativo, hijo lindo. Pero para esto necesitamos el pedido del juez que te está investigando, si es un caso de lavado de activos. Profe, ¿qué es lavado de activos? Paciencia, tenemos todo el ciclo para yo explicarte justo en el tema de corrupción qué es el lavado de activos, o por pedido del fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso. ¿Ya? Siguiente punto, a que los servicios informáticos, computarizados o no, no puedan suministrar información que afecte la intimidad personal y familiar. Mira, acá hay un dato importante. ¿Qué es lo que sucede? A principios de este año, ¿te acuerdas que corrió el rumor de que WhatsApp iba a vender todo lo que son los datos de conversaciones, de chats de las personas para hacer un estudio de mercado? Y te acuerdas que incluso hubo tanto miedo que varias personas instalaron pues Telegram, ¿no? Y se dio este problema, ¿no? ¿Y por qué había personas que no migraron? Porque ellos saben que WhatsApp en sí, Facebook, que es el propietario de todo, no se pueden exponer a una demanda multimillonaria. Imagínate que demande un usuario solo por $100. ¿Cuántos usuarios se tienen en WhatsApp? Ya multiplícalo. Ahora súmale los gastos del abogado de cada uno de ellos. Quiebra la empresa en menos de 2 semanas en juicio. ¿Y por qué, profe? Fácil. Ellos no pueden exponerse a una demanda colectiva, ¿ya? Claro que hay un término más rebuscadito para lo que es demanda colectiva. Profe, enséñame. Litis consorte. Dícese cuando más de dos personas demandan por la misma causa a uno o a varios sujetos. ¿Ya? Vamos al siguiente punto. Yo tengo el derecho al honor, a la buena reputación, ¿de acuerdo? El honor, tú le pones el precio a tu honor. ¿Cuántas personitas de repente por ahí les han insultado en el Facebook? ¿Te ha pasado alguna vez? Si esta persona que te ha insultado es mayor de 18 años y no ha borrado su comentario, profe, ¿qué es lo que puedo hacer? Fácil. Solicitar una constatación notarial. El notario va a abrir tu Facebook, va a ver la publicación, firma, pone su sello de lo que ha visto y este es un medio de prueba para entablar un juicio por injuria, por calumnia o por difamación. Entonces, ahí tenemos un medio de prueba eficaz. Profe, ¿qué es la injuria? Se llama injuria a cualquier tipo de ofensa que no necesariamente te acusa de ser un delincuente. La mamá te ve en la computadora y dice, este chiquito para todo el día en la computadora, oye, nunca lava los platos. Y tú lavaste los platos en la mañana. Qué feo, ¿no? Yo sé lo que se siente. ¿Y qué pasa? Tú le dices a la mamá, mamá, no me calumnies, le dices. Pero desde ahora ya no vas a usar esa palabra porque está mal usada, mal establecida y mal utilizada. ¿De verdad, profe? Sí. El término correcto es, mamá, no me injurias. Cualquier tipo de ofensa que no implique que tú seas un delincuente o te acusan de un delito es una injuria. Pero ¿qué pasa si tu mamá te dice,
Todo el día paras en la computadora, seguro vendes droga por red, te dice. Eso es calumnia, porque te está acusando de un hecho criminal. Difamación. Se reúnen tus tíos, tus primos, toda tu familia y dice, ese muchacho para todo el día en la computadora, seguro vende droga en línea. Difamación, porque ha dañado tu imagen ante la sociedad y ante tu familia. Entonces, tú puedes pedir la cantidad de dinero que tú veas por conveniente sobre tu honor. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Mi honor cuesta 1.000.000 de soles, págame la reparación civil. Obviamente el juez va a analizar cuán grave fue la ofensa, la situación económica de la otra parte y tu situación económica y el impacto social que tendría la ofensa. Y empieza a hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Siempre se recomienda que en demandas por honor, que son querellas, pongas un monto alto para que el juez basado en ese cálculo no baje mucho el monto y te paguen pues y te den una reparación. Lógicamente le pueden al que te ha insultado, le van a obligar a que se rectifique en forma gratuita. Si no se rectifica en un plazo de 48 horas, después que le has enviado una carta notarial, esta persona pues tendría que pagarte la reparación civil por el daño ocasionado por su insulto, su agravio, y lógicamente esto, si es que no tiene mucho dinero, se lo van a partir en 18, en 48, dependiendo pues la cantidad de meses y el monto que sea, ¿ya? Tengo el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. El arte es libre, el arte no puede ser censurado, hijo, excepto si hace apología al terrorismo. Y así como tengo derecho a crear, tengo derecho a la propiedad sobre mis creaciones y mi producto. Es muy importante patentar lo que uno crea. ¿Qué pasa cuando uno no lo patenta? Puede correr riesgos, ¿no? Por ejemplo, mira lo que es la vida y esto le puedes contar a la familia. En el 2005-2006, no soy seguidor de la cumbia, de hecho no me gusta, pero hay un caso interesante acá. En el año 2006-2005, me parece, la cumbia empieza a tener apogeo, de vuelta, por una canción llamada El Embrujo. No sé si es de Caribeños, Aguamarina, no sé de verdad. La cuestión es de que hay acá un caso. Acá hay un caso legal sobre autoría y propiedad intelectual. Profe, ¿cuál es? Mira, la letra del Embrujo le costó al dueño de la orquesta 2 cervezas y 15 soles. Había un carpintero que tomaba con la banda, los conocía de tiempo. ¿Y qué sucede? Que este señor era compositor, ¿no? Escribía en sus ratos libres y le da a la banda la letra. La banda hace la canción con la letra, saca el embrujo y se vuelve un hit. ¿Tú te imaginas cómo se ha sentido este muchacho que era el autor de la canción a sabiendas de que cada vez que reproducían su canción en la radio le caía una regalía? Cada vez que lo ponían en televisión le caía una regalía. Cada vez que la banda tocaba el tema en vivo, le caía una regalía. Cada vez que se hacía un cover pues, una reversión, un remix de esta canción, se pagaba un cover, se pagaba, perdón, una regalía, ¿no? Ya ves. Por eso es muy importante patentar todo lo que yo pueda crear, porque estos son derechos de propiedad intelectual. Chicos, espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. El tema fue derechos fundamentales, la parte introductoria, y es pues para conocer un poco más acerca de la naturaleza del curso de educación cívica. Les mando un fuerte abrazo y espero que les haya sido muy útil la clase del día de hoy.